¿Se imagina que una modificación física permita que el agua logre hidratar más de lo esperado? Eso es lo que por años ha hecho la tecnología de eficiencia hídrica de Aqua 4D. Que esta agua, cuando es represada, es conducida, es bombeada, pierde su capacidad de hidratar. Y lo que nosotros logramos hacer es reacomodar los enlaces de hidrógenos del agua y eso nos permite hidratar mejor manera. Lo que hace esta empresa de origen suizo es modificar la estructura del agua para volverla a su frecuencia natural de hidratación. Así se logra una eficiencia en su uso, pero también cambios en el suelo que la absorbe, volviéndose más húmedo. Si yo uso 100 litros, esos 100 litros me van a rendir 140, porque efectivamente se hace más eficiente. O si tengo un déficit hídrico, este déficit puede ser reemplazado gracias a la tecnología. Hoy esta tecnología, aplicada principalmente en la agricultura, busca hacer una respuesta al grave déficit hídrico, sobre todo en uno de los sectores que junto al forestal e industrial son los que más utilizan este recurso. Si tenemos menos agua disponible y más encima esa agua está contaminada o está siendo usada por otros usos, ¿cierto?, que acaparan en muchos casos el recurso, entonces finalmente vamos a ver que los problemas que hoy día se están presentando van a ir acrecentándose en el futuro. Por lo mismo, para este investigador es crucial tomar medidas, como generar sistemas de monitoreo de agua, un ordenamiento territorial de cuencas, mayor fiscalización y uso de tecnologías en las prácticas productivas. Las proyecciones de cambio climático nos indican que al menos las condiciones de sequía se van a sostener por un par de décadas. Algunos estudios incluso que hablan de 30 años, o sea, al menos 3 décadas más de sequía. Por lo tanto, en ese nuevo escenario, donde ya no hay abundancia de agua, sino que hay escasez de agua, los problemas van a seguir aumentando. Problemática y enfoque que el gobierno también sigue de cerca. Las líneas estratégicas están primero la eficiencia, el trabajo en la eficiencia, dentro de lo cual la tecnología es fundamental, también fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza y la información y desarrollo tecnológico, pensando en esto mismo. Pero también con un enfoque global, considerando que Chile emite 81 de las 34.800 megatoneladas de CO2 del mundo, ocupando el número 46 en el ranking global de emisiones. Es decir, las emisiones o las actividades que nosotros desarrollemos en nuestro país tienen implicancias también en el resto del mundo. Por tanto, es un problema que debe ser abordado con una visión colaborativa entre los distintos países. Y en esa línea es que junto al gobierno suizo han desarrollado diversas alianzas estratégicas para enfrentar los problemas medioambientales. Las tecnologías limpias podrían ser una alternativa y por eso ahora la podemos observar en lugares tan concurridos como una estación de metro, con el fin de generar conciencia. La tecnología sola no puede salvar el mundo, no puede salvar el planeta, pero es importante de empezar con una visión tecnológica, una visión científica, y después es la tarea de los estados de encontrar maneras de desarrollar esas tecnologías. Innovación y también negocios son un puente para fortificar ambos países y fortificar los negocios entre los ambos países. Y desde el cielo aparece otra solución tecnológica suiza. En solo un vuelo estos drones pueden cubrir y entregar información muy detallada de hasta 1000 hectáreas de terreno. En un día uno puede levantar 3.000, 4.000 hectáreas o levantar una ciudad misma en menos de una semana. Lo que hacen es fotografiar el área en diferentes formatos. De esta forma y con una precisión muy alta mapean y digitalizan las zonas deseadas. Con esto se reemplaza la topografía tradicional y entrega mediciones mucho más acabadas y en menor tiempo. Al tomar toda la información de forma aérea y muy precisa, te permite hacer gestión de dónde es necesario regar más o regar menos o aplicar más fertilizante o menos fertilizante. Se traduce en un multiplicador de gestión con los mismos recursos que tú tienes. Innovaciones tecnológicas al servicio para un uso eficiente de nuestros recursos naturales y zonas productivas bajo el complejo escenario de la crisis climática. Tecnología que podría salvar el mundo y que nos ayudaría a enfrentar de mejor manera los desafíos medioambientales que tenemos por delante.